Damos la bienvenida a nuestros amigos de Es Radio Alicante. En esta ocasión vamos a hablar de alguien que ha conquistado por su capacidad crítica a muchos jóvenes y adultos. Se trata de Gustavo Bueno y yo añadiría el Grande. Gustavo Bueno está de moda. Su obra, que durante muchos años fue considerada compleja y propia de un irreverente revolucionario, ha empezado a resonar con fuerza en la sociedad española. Pilar. Sí, hoy, Vicente, jugamos en Primera División, ¿no crees? Con nuestros invitados, porque contamos con dos invitados de excepción. Doy la bienvenida a Pedro Insua, profesor de Filosofía en Madrid. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros una vez más. Ya me habéis invitado con gentileza otra vez. Pues esta es la segunda. Gentileza la de usted, La vuestra. don Pedro. Siempre un honor para nosotros. Y doy la bienvenida también a Paloma Hernández, más conocida por su canal de YouTube Fortunata y Jacinta y por su obra artística con el nombre de Paloma Pájaro. Paloma, este triple quehacer de arte, filosofía y política, ¿se lleva bien con 3 comidas diarias? ¿O se necesita refuerzo multivitamínico? Lo que he tenido que hacer es haber sido muy práctica, entonces aparcar directamente los pinceles. Ya, lamentablemente, la faceta como profesional de las artes plásticas durante 25 años pues ya ha quedado recluida. Bueno, pero eso es como aprender a andar en bicicleta, que nunca se olvida lo que es la técnica, y luego el espíritu artístico de querer hacer algo y trasladar una idea que a lo mejor con las palabras se nos queda, tenemos límites, la razón impone límites a la comunicación a veces o a la expresión, pues eso el artista no lo olvida nunca, imagino. Así que esperemos no perderla para las artes, doña Paloma, ¿eh? Muy bien, eso esperemos. Vamos a lo nuclear. ¿Quién es Gustavo Bueno? Primero empezamos, si queréis, con Paloma y después seguimos con Pedro. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. Gustavo Bueno es el iniciador de un sistema de ideas que conocemos como materialismo filosófico, que inicia él y que es continuado, porque Gustavo Bueno ya falleció. Una de las características que tiene este sistema es el actualismo. Entonces el actualismo pues, permite que este sistema funcione ya, aunque su referente principal, que es Gustavo Bueno, como filósofo, pues haya fallecido. Entonces es continuado por los investigadores de la Fundación Gustavo Bueno. Es una filosofía crítica que tiene un proceder crítico, dialéctico y sobre todo racionalista también. Perdón. Pedro. Bueno, pues Gustavo Bueno es, de acuerdo con lo que acaba de decir Paloma, por supuesto. Yo añadiría que sistemas filosóficos pues no hay muchos en la historia de la humanidad, vamos a decirlo así. Y entonces, pues, en ese sentido, pues, asistir, como hemos asistido, a la formación de un sistema filosófico muy bien trabado, con una estructura arquitectónica, como todo sistema filosófico, ¿no? Con prácticamente tocando todos los palos que se pueden tocar. Bueno, los ha tocado hasta las piedras, literalmente, filosofía de las piedras. Recuerdo que una vez me dijo, hasta del tomate se puede hacer filosofía, sí, me dijo él a mí. estaba criticando a otros que decían bueno, que se había especializado mucho su discurso en no sé qué cosa, y dijo, está en el tomate y filosofía, ¿no? Que a mí me recordaba aquello de Heráclito, ¿no? Que Heráclito debía de estar en el baño o algo así. Sí. La anécdota seguramente se blanquearía un poquito. Debe estar en el servicio Heráclito, y entonces entró un visitante y le dijo, pase, que hasta aquí llegan los dioses, hasta aquí dentro hay dioses, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es decir, Bueno ha tratado sistemáticamente, además, nunca, sin perder de vista jamás el sistema, nunca dio una puntada sin hilo en ese aspecto. Tuvo la disciplina, y eso hace falta una disciplina tremenda, la que tuvo Bueno,
para no hablar por hablar, atenerse al sistema permanentemente, ¿no? Entonces, por más que le preguntasen de una cosa y otra en entrevistas, en cosas más o menos espontáneas, siempre él recurría al sistema, ¿no? Y claro, y eso se notaba mucho. Entonces, sus libros, claro, es muy difícil, por ejemplo, hacer un resumen, muy difícil extraer citas, como se suelen extraer. Es muy complicado, porque de algún modo, esto tampoco quiere decir que el sistema tenga que moverse en su totalidad, pero de algún modo tienes que incorporarlo al sistema, cualquier pensamiento, vamos a decirlo así, tienes que incorporarlo al sistema si quieres pensar dentro de ese sistema y por lo que valga ese sistema, no por capricho tampoco, ¿no? Entonces, pues sistemas filosóficos no hay tantos y esto es un poquito la necesidad o la disciplina que exige el sistema, ¿no? Sin Bueno, embargo, sí, Paloma ha mencionado, ha usado el concepto dialéctico del sistema, ¿no? Pero eso a veces trae a confusión. ¿Es dialéctico en el sentido marxista del término o es una dialéctica filosófica que los filósofos manejáis con una connotación diferente? Bueno, yo insistiría primero en esto que ha dicho Pedro. Efectivamente, Gustavo Bueno no se limita a opinar. Eso yo creo que es una idea que se fija muy claramente en la cabeza de cualquiera que nos esté escuchando. Entonces, él lo que hace es razonar sistemáticamente. Lo que ha dicho Pedro es muy importante. Es un sistema de ideas. Y también podríamos clarificar ya de entrada que la filosofía se ocupa precisamente, o por lo menos lo que entendemos como filosofía, en sentido estricto, la filosofía de tradición académica, cuidado porque academia no significa universidad, o sea, académica nos referimos a la estirpe platónica. Bueno, pues este tipo de filosofías en sentido estricto, en sentido riguroso, se dedican a definir y a clasificar las ideas. Es decir, Gustavo Bueno descarta, por ejemplo, que la función de la filosofía sea alumbrarnos hacia la felicidad. Él tiene muy trabajada la idea de felicidad, como la idea de felicidad atraviesa toda la tradición filosófica desde la antigüedad clásica y cómo se va desarrollando y transformando esa idea. Entonces, lo que él hace es proceder de una forma rigurosa, sistemática. Va perfilando todas esas ideas, por ejemplo, por poner un caso de felicidad, y se va definiendo apagógicamente, dialécticamente, frente a otros sistemas, frente a otros filósofos, pero no solamente frente a esas cuestiones, sino también frente, por ejemplo, pues a ideologías políticas, a formas de cultura, etc. O sea, la dialéctica está en la base, completamente en la base del sistema de Gustavo Bueno. En la base del materialismo filosófico, podríamos decirlo así de una forma un poco grosera, no está la idea de la justicia, la idea de la libertad, la idea de la felicidad, la idea de la democracia. No, lo que está es la dialéctica. Y el proceder es dialéctico en el sentido de que pensar es pensar contra alguien. Unos filósofos piensan contra otros filósofos. Y la potencia de un sistema consiste en que la posición, por ejemplo, de Bueno, sea capaz de recubrir con más potencia, de explicar con más potencia las posiciones de otros sistemas, incluso del marxismo. Bueno hace un trabajo extraordinario de darle la vuelta del revés a Marx. ¿En qué tramos? Precisamente en los tramos de la metafísica. Es decir, dialéctica consiste en triturar unas partes, en conservar otras y en transformar otras cualquiera. Es decir, no consiste únicamente en trituración absoluta, sino en comparar y quedarse con la posición más potente. Es lo que llamó al principio Simploqué el propio Bueno, ¿no? Que Sí. no todo está con todo. Simploqué, el principio de Simploqué saca de Platón, del sofista de Platón. Simploqué pues es un tejido, digamos, los ligazones que tiene un tejido, y entonces que unas partes están ligadas a otras no, otras están sueltas. Entonces esa estructura, digamos, es la estructura de la discusión dialéctica y de la concepción de ese mapa mundi que hablo muchas veces, ¿no? También,
que es la propia filosofía materialista en este caso, ¿no? Pero cualquier otra también tiene esas características. Entonces, dialéctica es un concepto de estirpe platónico, en sentido fuerte, digamos, está el dialéctica en el sentido aristotélico más débil, por decirlo así. Dialéctica son aquellas partes que son discutibles, ¿no? La dialéctica son la dialéctica para Aristóteles, pues es aquello que es discutible, ¿no? Para Platón, iba a decir, para Bueno, tiene un sentido más omniabarcante, no se trata solo de aquellas discusiones o aquellas partes del lenguaje, digamos, que están sometidas a discusión, ¿no? Como el caso de Aristóteles. Pero bueno, al margen de estas disquisiciones, de cuál es la estirpe, digamos, de la noción de dialéctica, que de Platón pasará a Hegel, por supuesto, a Marx, esto es un poco la línea que baraja Bueno, ¿no? El caso es que efectivamente las ideas es el tema, digamos, de la filosofía, del materialismo filosófico, como él quiso también llamarlo, no llamarlo filosofía de Bueno y tal, que eso siempre implica cierto personalismo y tal, ¿no? Sino materialismo filosófico, ¿no? Bueno, pues es una práctica que vendría muy bien a nuestros políticos que practican poco ese tipo de dialéctica, de pensar contra el otro, porque parece que lo único que hacen cuando llegan al Congreso es soltar su speech, como se dice vulgarmente, y le da lo mismo lo que el interlocutor haya argumentado previamente o posteriormente, ¿no? Perdona, te he cortado, Pedro. Nada, sí, no, desencapsulamiento, los discursos es lo que quiere romper el materialismo filosófico absolutamente, ¿no? La dialéctica está ahí precisamente en contrastar, en comparar, tiene este componente polémico, naturalmente, polemos de lucha, ¿no? Pero de lucha por aquella ortodoxia, como decía Platón también, opinión recta, que sea más recta, que sea más consistente, por lo que podemos dominar, ¿no? No sabemos muy bien la repercusión de lo que podamos decir en los demás, ¿no? Como decía Sócrates, no tenemos contacto con la multitud, pero sí podemos pues, establecer un discurso lo más sólido posible, y de eso se trata, lo más sólido posible, ¿no? Eso sí lo puedes controlar. Y en ese sentido, Gustavo Bueno es humilde en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Viene de humus, ¿no? Sentado en la tierra, digamos, con este sentido de la tierra, por así decir, muchas figuras, Bueno lo apeló a ¿no? Sentido de la tierra un poco. Esta humildad, ¿no? De la filosofía, heredera de Sócrates también, la docta ignorancia, ¿no? Es decir, una de las características de ese materialismo filosófico es que las ideas no están ni depositadas en Dios, ni en un topos uranos, ni salen del entendimiento, brotan del entendimiento agente o en plan aristotélico o del entendimiento en plan kantiano, sino que las ideas surgen de las realidades, de la propia realidad técnica, de la propia transformación que implica la acción de los hombres, digamos, en el medio, por así decirlo, más genéricamente posible, ¿no? Y entonces esas acciones de los hombres en el medio entorno, es ahí donde se fraguan, sobre todo en principio desde el punto de vista técnico, que es el primer contacto de los hombres con el entorno, es la técnica, digámoslo así, desde el punto de vista prehistórico. Y entonces, incluso paleontológico si quiere. Y entonces es ahí donde surgen las ideas, tal como las quiere trabajar o quiere asumir el materialismo filosófico, ¿no? Es decir, yo que sé, pues eso, bueno, muchas veces he puesto ciertas metáforas, ¿no? Para hablar del origen, por ejemplo, pues de la idea de progreso, ¿no? Que tiene que ver con una escalera, la propia idea de evolución, que tiene que ver con el desenvolvimiento de un papel, de un rollo, ¿no? En fin, y todas las ideas tienen una estirpe técnica, digamos, y no salen del entendimiento de manera pura, ni cosas así, ¿no? Se enfrentan en ese sentido a Kant, por un lado, y en cierto modo también pues, a la filosofía griega, y a la filosofía cristiana, y al cristianismo también, cuando fijan el origen de las ideas pues, en otro sitio, digamos así. Para la siguiente pregunta, si os parece bien, voy a bajar un poco el balón. Cosa que también hizo Bueno, que se ocupó en alguna obra del mundo del deporte y del fútbol. Porque lo que quería plantearos Bueno es un artista, un genio, un filósofo, un ser humano. Recuerdo que las anécdotas que contaba, que aparte de sus lecturas,
Él dedicó mucho tiempo a ver la televisión, a ver los programas una y otra vez a Zapatero, todo lo que decía, y aprender y a criticar y a triturar todo aquello. ¿Cómo lo situamos? ¿Es un ser humano, un artista, un género, un genio, un filósofo? Bueno, es un filósofo. Lo que pasa que filósofos no hay uno, sino muchos. O sea, hay filosofías, no hay una, sino muchas. Entonces, bueno, pues él se puede clasificar dentro de esa estirpe que muy bien ha dicho Pedro, de los filósofos sistemáticos, con muchas particularidades. Podríamos hablar aquí del discontinuismo, del pluralismo, en fin. Pero por bajar a la tierra. Pues mira, una de las figuras que además da nombre a una de las revistas del materialismo filosófico es el catoblepas. El catoblepas es un animal mitológico que tiene un poder destructor en la mirada y sin embargo humilla o baja humildemente la cabeza y está mirando a tierra. Bueno, esto lo podríamos utilizar como una metáfora de algo que sostenía Bueno con muchísimo impulso, y es que él no defendía el filósofo como, por ejemplo, vamos a poner el caso del pensamiento cartesiano, la conciencia autopensante que se pliega sobre sí misma y entonces ella sola es capaz de extraer de su seno sublimes pensamientos, la figura un poco del sabio que está por ahí en la estratosfera. No, esa no es la idea de filósofo que nosotros defendemos, no es Gustavo Bueno, ese tipo de filósofos, sino que él está mirando a tierra. Solo se puede filosofar en el rumor de la calle. Y en el presente, además. Si en el presente uno de los fenómenos fundamentales es el fenómeno de la televisión, allí va a estar Gustavo Bueno. A Pedro y a mí, por ejemplo, nos ha tocado el fenómeno de Twitter y redes sociales en general, que Bueno, pues no pudo experimentar de primera mano. Entonces, esa es un poco la cuestión. Hay que filosofar comparando las cosas unas con otras, y la razón siempre es corpórea operatoria, es decir, aleja completamente la idea de una conciencia autopensante que, aunque nos parezca muy alejada y muy metafísica, está funcionando a plena máquina, por ejemplo, en el mundo de las artes conceptuales. El artista conceptual se le presenta muchas veces como ese artista autoconsciente. Bueno, pues esas son las cosas que hay que triturar. Yo diría eso, es un filósofo, por supuesto, pero un tipo de filósofo muy particular. Quería retomar un momentito antes lo que ha comentado, uniendo con lo que acaba de decir Paloma y lo que dijo antes Pedro, del carácter humilde en el sentido de ser consciente de que la ignorancia hay que combatirla y que él tenía como una misión. Es decir, cuando él explicaba cosas, inmediatamente estás esperando la metáfora. Cualquiera que siga o haya seguido a Gustavo Bueno y se ponía en modo pedagógico, es decir, que no hablaba para la cátedra o para la academia, por decirlo de alguna manera, que hablaba para la gente de a pie, volviendo la vista al terreno de las personas con las que le tocaba vivir, de esa actualidad. Ponía siempre metáforas y metáforas muy visuales, muy potentes, y que hacía fácil seguir lo que a veces era difícil, que era su pensamiento por la rapidez y la cantidad de referencias que manejaba, ¿no? Y yo creo que eso es lo que quizás ha atrapado a la juventud hoy, una juventud quizás más formada, que ha pasado por las universidades, que no colma su curiosidad con lo que descubre en la universidad y con el adoctrinamiento que es moneda de uso hoy en día, y recurren y descubren a través de las redes, ¿ves? Hay cosas buenas que tienen las redes, a personas como Gustavo Bueno. ¿Os habéis encontrado con este fenómeno? ¿Habéis considerado la posibilidad, los discípulos de Bueno, de aproximar y de hacer llegar al mayor número de personas posibles su metodología y su crítica de aproximación a la realidad? Pedro. Bueno, hacemos lo que podemos, por supuesto, siempre. Y esa acuidad, digamos, que tenía él, lógica, pues claro, pues está basado en un trabajo enorme, ¿no? Con esa disciplina que hemos hablado. Y entonces, pues claro,
la facilidad, digamos, que tenía para encontrar la palabra más o menos justa, ¿no? En el momento y la imagen y demás, pues eso, tampoco creo que Bueno tuviera la perspectiva, y no lo creo, francamente, de la divulgación. Es decir, él no divulgaba, obviamente, él hablaba. Hablaba y daba lo mismo que el foro, hombre, intentaba adaptarlo al foro y hablaba siempre para el foro, para el ágora. Es una labor socrática la que, efectivamente, o sea, se vertía al ágora y no hablaba como hacía, era la actitud contraria a Rousseau, ¿no? Rousseau ponía sus obras en el altar de Notre Dame porque decía que nadie le entendía, ¿no? Entonces lo ponía ahí porque solo podía tener contacto y conversación con Dios, ¿no? Pues Bueno es todo lo contrario, precisamente, ¿no? Esa perspectiva es gnóstica, digamos, de la filosofía, pues la elimina absolutamente. Y entonces él, ajustando, por supuesto, al foro lo más posible, pero no creo que, precisamente también por humildad, que tuviera una perspectiva divulgativa, es decir, que hablase para un vulgo y él después tuviese una especie de esoterismo. Había un lenguaje esotérico, naturalmente, en la escuela, pero no esotérico, sino académico. Obviamente la necesidad que demanda la academia, pero no porque buscase algún tipo de, digamos, fractura entre la filosofía académica y la mundana en ese sentido. Es decir, si lo que no podía decir mundanamente porque no sabía decirlo, tampoco lo iba a saber académicamente. Entonces, no había una doble vertiente, creo yo, no, es una filosofía no divulgativa, sino, pues no sé cómo decirlo, antidivulgativa. Sí, en el sentido de que no estaba pendiente Sí, sí, de quién le escuchaba, él exactamente. trasladaba su pensamiento, ¿no? Pero Era sí que lo hacía con una habilidad. antidemagogo, digamos, en ese Sí, aspecto. sí, sí, pero lo No hacía. buscaba, no buscaba en su discurso, no estaba preparado para que se oyera lo que quisiera oír el público. No. No, A él había que oírle a él. Ya sabía sí, que oírle sí, a él, se hacía sí, oír él. sí. Entonces, A lo que me refería era a que su forma de hablar era muy didáctica. Es sí, decir, sí, por supuesto, porque está basada en un trabajo enorme, trabajo enormísimo. Claro, Bueno tiene una formación tremenda, ¿no? Bueno, esto ya hablamos de su personalidad, ¿no? Bueno, genio, pues también es un concepto que no barajamos desde nuestro punto de vista del materialismo filosófico, un concepto espiritualista donde los bueno, haya tampoco se en maneja en el el, siglo XIX. en el artisteo, ¿no? Los artistas también han enterrado al genio. Eso lo dejamos para otro programa. Tendríamos Sí, Sí. que hablar porque, a ver, yo recupero la figura del genio en el sentido de que la mediocridad es tan grande hoy en día. Es decir, el nivel que se exige en las escuelas, en las universidades, en nuestro día a día. Hemos llegado a tal relativismo de dar todo por bueno y ser tan poco exigentes en la búsqueda de la verdad bueno, que a lo mejor personas como vosotros las podemos adjetivar como geniales, ¿no? Porque, bueno, pero yo bueno, creo que eso responde más, perdona, sí, sí, responde más a en una ese sentido. ideología que a una decadencia, creo yo, ¿eh? Responde más a una ideología, aunque esa ideología pueda suponer después decadencia, pero más bien tiene que ver con una doctrina, no tanto con una decadencia, incluso se podría considerar que no es decadente, es decir, tiene detrás esta doctrina, vamos a llamarla así, el wokismo, como queremos llamarlo, tiene detrás un imperio de los más ricos que puedes echar a la cara, que es el imperio norteamericano, ¿no? Y tal. Entonces, yo no creo que tampoco, es decir, la inconsistencia del discurso no lo hace débil desde el punto de vista de su propagación, sino más bien al contrario. Entonces, responde a una ideología más que a una falta de preparación, una, una ausencia de algo, es más bien una presencia, es decir, una presencia de una ideología y no una decadencia. Entonces, Pero bueno. además pero esa doctrina o ese adoctrinamiento, esa ideología, se produce en un caldo de cultivo en el que no hay práctica ni anhelo de desarrollar una capacidad crítica. Esto lo hemos comentado en otro momento con Paloma, ¿no? Es decir, tiene que haber un deseo de desarrollar esa capacidad crítica. Si no la hay, si no hay ese deseo, no hay esa práctica,
pues lo normal es que las personas sean mucho más permeables y vulnerables a caer en manos de una ideología, ¿no? Yo sé que te estoy robando la palabra, Vicente. A ver, que tenías muchas ganas de hablar con Paloma también. No, es muy interesante lo que estáis diciendo. Simplemente yo intento bajar un poquito, conectar con la tierra. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿qué está pasando? Gustavo, hemos hablado de Gustavo, y ahora vamos a hablar un poquito de España. ¿Qué está pasando en España para que la gente se esté interesando un poquito más que antes por Gustavo Bueno? Siempre ha habido interés, ¿eh? Siempre lo ha habido. ¿Pero por qué ahora más? Bueno, vamos a ver, yo voy a improvisar de alguna manera una respuesta que se me ocurre. Luego ya Pedro puede redondear. Yo diría que Gustavo Bueno, como siempre, tenía muy presente eso, la realidad del momento, su presente, ¿verdad? Entonces él ya desde, bueno, pues desde hace 30, 40 años, por situarnos un poco en el contexto de la historia reciente de España, pues él ya estaba viendo, estaba pudiendo analizar fenómenos de nuestra realidad política, social, cultural, religiosa, artística, y estaba pudiendo analizar también los efectos. Quizá eso entiendo yo que es lo que nos lo presenta como una figura pues, dotada con una mayor capacidad de análisis. Es decir, esos efectos que él ya estaba viendo directamente o estaba anticipando, esa palabra no me gusta mucho, pero para que se me entienda, a muchos españoles nos ha explotado delante de nuestros ojos muy recientemente. Sin embargo, él ya los tenía muy analizados previamente y muy desarrollados en libros. Vamos a citar, por ejemplo, en el contexto de la filosofía política, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, fundamentalismo democrático, pensamiento Alicia. Dedicó muchísimo tiempo a la filosofía política en libros, cientos de artículos, lecciones en todas partes, que además tuvieron desde la Fundación Gustavo Bueno pues también la previsión de colgarlas inmediatamente online en red. Y entonces ese material que ya estaba ahí disponible, pues de repente cuando a muchos españoles nos ha asaltado esta realidad con sus efectos en nuestro presente en marcha, pues buscando explicaciones nos hemos encontrado con todo ese material tan potente, elaborado con tantísimo rigor y bueno, y que nos explica efectivamente, insisto, pues los problemas de España, los problemas de la política menuda y el problema de España, que el problema es el problema de la fragmentación. Yo diría eso, pero Pedro puede redondearlo un poquito más. No, bueno, completamente de acuerdo, sí. Vamos a ver, de todas formas, también estamos en la línea tradicional de la filosofía, ¿no? Pues la preocupación por la polis, digámoslo así, ¿no? Pues Platón, de nuevo, la República de Platón, pues ahí está, ¿no? Es lo mismo, en la Carta Séptima. O sea, la preocupación por la política, el hilo rojo de la filosofía, que ya decía Lenin, ¿no? Pues es una preocupación constante, ¿no? Y entonces, pues que es verdad que impacta más, claro, la política utiliza un lenguaje pues, menos esotérico, si se quiere, porque todo el mundo más o menos maneja los mismos conceptos, o por lo menos las mismas palabras, los mismos términos, ¿no? No requiere tampoco una especialización, ¿no? Y entonces todos más o menos sabemos algo de política, porque tenemos una vida en común con los demás, vida vecinal, digamos, salimos a la calle y tenemos que, pues aparte de dedicarnos a lo de ser idiotas, dedicarnos a lo nuestro, pues hay también que dedicarse a lo común, hay que pagar impuestos, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y entonces, claro, estamos en una situación bastante perentoria en el caso de España, claro, porque tenemos una amenaza separatista, como dice Paloma, efectivamente, clarísima, que encubierta por varias ideologías, ¿no? Que la tratan de disimular de algún modo para acomodarla, para acomodarse esa misma ideología y enfrentarse a otras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el año 78, yo recuerdo una entrevista que le hacen en la revista Cuadernos del Norte, una revista asturiana y tal, del año, pues, no sé, es que no me acuerdo qué año era, 84 creo que es, ¿no? Esa revista. Lo que pasa es que en los años 70 ya estaba con el mismo asunto. Y que sostenía las mismas opiniones que sostenía después en torno a España, que sostuvo, por eso cuando se habla de segunda navegación, que bueno, se hizo de derechas, no sé qué, no sé cuánto, pues en fin, no se sabe lo que se dice,
porque cuando en el año 84 decía esas mismas cosas que dice después en el año 94, el año 2004, y si hubiera llegado al 2024 que hubiera tenido 100 años, pues hubiera dicho lo mismo exactamente, pero no por cabezonería, ni por empeño, ni por dogmatismo, sino por crítica. Pues ya en el año 84 decía exactamente lo mismo con respecto a lo que representaba el separatismo, con respecto a la descomposición que eso suponía para la nación, etcétera, etcétera. Entonces, no hubo ningún giro en ese sentido, ninguna segunda navegación, ningún giro a la derecha. Todo eso son pues, maneras distorsionadas de tratar de pues denigrar su figura o de apagarla, de eclipsarla, ¿no? De algún modo. Entonces, la situación de la polis, digamos, que tenemos, es una situación muy delicada, obviamente, y además, pues incluso estallando en nuestras narices, como ha estallado, en el 1 de octubre del año 2017 ha estallado en nuestras narices, hay gente que sigue negando la bomba que ha estallado delante de nuestros ojos y que nos han echado polvo a la cara y estamos todos completamente impregnados de mierda, vamos a decirlo así, claro. Sí, sí. Y sin embargo la gente, pues ese dicho, ¿no? Que le mean encima y se cree que llueve. Pues eso. Pues sí, muy gráfico, muy gráfico. Parece que coincide bastante con la sensación que tenemos todos en este momento. No creemos lo que nos está pasando, nos está lloviendo de todo, basura ideológica, basura legal, y sin embargo aquí está aguantando todo el personal con un estoicismo propio de un buen estoico, ¿no? Esa basura es la que analizó Bueno también, además Telebasura y democracia, ¿no? Uno de los libros de Bueno, precisamente la idea de basura, recordando de nuevo el Parménides de Platón, ¿no? En un episodio, un pasaje del Parménides de Platón, del diálogo, pues Sócrates le pregunta a Parménides, que está anciano, Sócrates es joven en ese momento, es un encuentro imposible porque no podían encontrarse, pero bueno, Platón lo imagina. Y entonces le pregunta a Sócrates a Parménides, sobre lo detestable también hay ideas, sobre el pelo, sobre el barro, sobre la basura también hay ideas, y dices, sí, eres joven, Sócrates, y te darás cuenta más adelante que sobre lo sublime hay ideas, pero también sobre lo detestable, sobre el mal, también hay ideas. Entonces, pues esto se encargó, bueno, sobre un análisis de la basura impresionante que tiene entre basura y democracia, y efectivamente, pues con eso hay que tratar. Pero tampoco, pues eso, con humildad, con el estoicismo que le caracteriza, pues la basura pues, nos está inundando, pues hay que analizarla. O sea, el análisis, decía un profesor mío, Juan Bautista Fuentes, bueno, fue a través del cual yo conocía Bueno, Bueno pensaría hasta debajo del agua, pensaba, o sea, aunque se estuviera ahogando, seguía la maquinaria seguía ahí, porque aunque la basura estuviera pues, ahogándole, él analizaba esa basura, por supuesto. La analizaba y se irritaba, porque muchas de las anécdotas que hemos recogido de Bueno, que recordamos de Bueno en las televisiones, es esa irritación profunda que le producía tener que debatir y tener que confrontar ideas con personas bueno, que no se aprestaban a escuchar lo que estaba diciendo, ¿no? Y de ahí sus exabruptos en ocasiones, que no me extraña, porque un hombre como él, que se dedica tanto tiempo, que exige una disciplina, como habéis comentado, triturar las cosas, trabajarlas, ofrecer alternativas más contundentes, más potentes para vencer esa trituradora y exponer y dar una alternativa, pues llevaba la irritación y no me extraña en absoluto. Pero bueno, vamos a hablar de Bueno en muchas más ocasiones. Espero que en el año 2024 podamos dedicarle mucha más atención y tratarlo con más profundidad. Ahora se nos queda corto, pero quisiéramos hablar, aunque sea brevemente, de lo que os ha llevado a redactar y a trabajar en estos dos libros que tenemos, cuya carátula tenemos en pantalla. Bueno, ¿qué os llevó a escribir estos libros? Así, si nos podéis dar una pincelada, tenemos todavía 10 minutos antes de acabar el programa. Bueno, pues empiezo yo. El fin de la izquierda se acaba... Las damas primero, a riesgo de que me detenga el Ministerio de... Las damas primero.
Pues bueno, pues este libro yo lo considero pues una especie pues el resultado de los 6 años de estudio del materialismo filosófico. El fin de la izquierda tengo que aclarar en primer lugar que es el título que ha puesto la editorial. Ya sabemos que ellos trabajan con una mercadotecnia. Realmente eso se podría plantear como el interrogante que da pie al libro, pero que para mí la palabra importante de este título es precisamente la idea de desbordamiento que aparece en el subtítulo. Bueno, dos cosas. Primero, que para entender la realidad política del presente en marcha aquí en España, no nos podemos quedar recluidos en, digamos, como si todo lo que ocurriera dentro de España pues fuera una especie de efecto de un impulso interno propio exclusivamente nuestro español. Me explico mejor. Hay que tener en cuenta necesariamente los focos de presión externa. Nos tenemos que situar en el plano necesariamente de la dialéctica de estados y de imperios. La dialéctica de clases, lo decía constantemente Gustavo Bueno, que podríamos aquí traducir como dialéctica entre partidos políticos, por ejemplo, aunque también entre lenguas, entre religiones, en fin. Siempre está codeterminada, nunca está separada, siempre está codeterminada por la dialéctica de estados y de imperios. Entonces, ese término de desbordamiento hace alusión precisamente a ese plano de análisis. No nos podemos quedar recluidos exclusivamente a lo que pasa en el entorno, por ejemplo, de nuestros partidos políticos y de nuestro Parlamento. Hay que ver las presiones externas y los intereses de potencias externas que estamos ahora, bueno, en la plena vorágine geopolítica. Y por otro lado, para no abusar demasiado del tiempo, es un ensayo de redefinición ideológico-filosófica de esos grupos que ahora mismo, año 2023, pues se autoperciben, se presentan, se autotitulan como izquierdas. ¿Qué ha pasado con las izquierdas históricas? ¿Qué transformaciones ideológicas han tenido lugar a lo largo de más de 200 años de desarrollo en el caso de algunas de estas generaciones? ¿Se puede seguir hablando de izquierdas en sentido político? En fin, ¿se han transformado ya en otra cosa? Esto es muy difícil de hacer porque estamos in media res. Claro, pero nos vemos obligados a analizar en mitad de los asuntos. Entonces, realmente es un libro que maneja muchísimos materiales de la filosofía política de Bueno, hay muchísimas referencias en notas a pie de página y que podría servir incluso, me atrevo a decir, como una introducción a la filosofía política de Bueno, pero que se puede también combatir dialécticamente desde la propia escuela de Bueno. Ese es precisamente por eso, por la dificultad de cerrar estos asuntos in media res, cuando están ocurriendo. Que de ahí la dificultad, porque a todo lo pasado todo es muy fácil, o es más fácil evaluar, ¿no? Efectivamente. Pues adelante, Pedro. Bueno, pues recomiendo vivamente el libro de Paloma, que aún no he empezado a leer, pero lo recomiendo igual vivamente a la muestra al botón, ¿no? Es decir, los vídeos de Paloma es una maravilla, lo que ha hecho Paloma con Fortunata y Jacinta, ¿no? Y unos vídeos trabajadísimos y tal. Yo supongo que el libro pues tendrá la misma factura que los vídeos, ¿no? Que yo sé además lo que le costaba prepararlo y el tiempo que dedicaba a prepararlo, esos vídeos. Y el éxito de la Y el producción. éxito. Decir, le puedes Eso es lo dedicar más mucho difícil, tiempo. eso es lo más difícil, ¿no? Conseguir, pues eso, cuadrar un trabajo ahí, pues de una labor que exige mucho tiempo, mucha erudición y que sea capaz de transmitirla, ¿no? Y bueno, tiene ese punto de ironía, de gracia, bueno, que lo hace muy atractivo, ¿no? Y supongo que el libro pues irá en la misma línea. Bueno, en mi caso yo he hecho un libro, también, bueno, es una demanda editorial, el libro en sí mismo, el tema, ¿no? Y el título también me lo ha puesto la editorial, ¿no? Cuando España echó a andar, la sensación ha sido un niño pequeñito, ¿no? Que echa a andar y tal, con un año, cuando España tenía un año, claro. El título en principio iba a estar pensado en 1221, para precisar así es un poco exagerado, ¿no? 1221 por una fecha más o menos, es una efeméride, somos muy de efemérides, ¿no?
una efeméride en que nace Alfonso X y nace, bueno, y se empieza a construir la Catedral de Burgos, ¿no? Entonces coincide en esa fecha y bueno, y yo era una fecha que es una fecha así muy redonda y tal, pero claro, no, así como 1212 todo el mundo sabe a qué se refieren, pero 1221 pues no es una fecha significativa, ¿no? Entonces, al final, como yo me retrasé con la publicación, pues yo creo que para el título casi mejor, porque poner la fecha 1221 quedaba demasiado excesivamente determinado, sobre todo si pones a las 15 horas del 16 de agosto del 1221 nace España. Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, con esa metáfora, por supuesto, esa metáfora por otro lado pues, tan recorrida, ¿no? Del comparar una nación con un ser humano, ¿no? En su nacimiento, su fase de decadencia, todo esto, ¿no? Desde Gibbon, y bueno, y desde antes, desde el propio Tito Livio y tal, que con las fases del crecimiento de un ser humano comparado con las fases del desarrollo de naciones, ¿no? Entonces, pues lo puso la editorial, todo este rollo que soltaba para decir que lo puso la editorial, y entonces mi función, la idea de la editorial era hacer un libro sobre Alfonso X y la Catedral de Burgos, porque era la efemérides, pero yo fui un poquito más mala leche con esto de la dialéctica, ¿no? Y entonces pues, había que pensar contra alguien, no celebrar así en abstracto, sino había que pensar contra alguien. Y como ese alguien es separatismo, y como digo, pues que pues, se está poniendo contra las cuerdas como nación, pues uno de los luchas, de las batallas del separatismo y del contraseparatismo, pues es el origen. Bueno, como casi siempre, ¿no? El origen siempre está envuelto en ideología y demás, ¿no? El concepto del origen, el génesis, es pues, prácticamente un concepto ideológico en sí mismo, ¿no? Cuando empieza una cosa, porque parte de su esencia, tienes que definir qué es para saber cuándo empieza, y entonces ahí se la juega todo, claro. Sí. Y entonces el separatismo, uno de los caballos de batalla, es que España no surgió, o que no surgió por lo menos en la Edad Media, que en la Edad Media allí no está España. Sí, No está negarla, España. sí. En la Edad Media están pues las naciones, estas nacionalidades de la Constitución, allí, oprimidas, ¿no? Que después, ulteriormente, no se sabe ya cuándo, tal, si a partir de 1714, no sé, cuándo sea. Estos funcionan funcionan con leyenda más que con historia, ¿no? Porque entonces funcionan con el in hilo tempore y con el eras una vez, ¿no? Entonces eras una vez Galicia y ya pues, no se sabe desde cuándo. Allí pues desde Breogán y tal, y no sé, la prehistoria, allí estaba Galicia ya. Bueno, esto es literal, ¿eh? O sea, en el caso de, por ejemplo, Otero Pedralles, que ahora estoy con un libro contra el nacionalismo gallego, y entonces, pues, bueno, lo tengo más presente, ¿no? Otero Pedrallo decía que el macizo galaico ya resistió con la meseta castellana, o sea, en plan Wegener, en plan deriva continental. Entonces ya resistió y por eso los Montes de León. Los Montes de León es resultado de la resistencia del macizo galaico ante la embestida de la opresión que ejercía ya la meseta castellana de aquellas. Por Dios. Sí, sí, así literal, ¿eh? Ay, ay, Entonces, ay. Penedo, la piedra, o sea, es un sentido ya de la tierra que llega hasta la geología, ¿no? Es Sí. impresionante la mitología con la que se mete esta gente, pero con una erudición pasmosa, eso también es Sí, por otro sí. lado. Es una cosa realmente sorprendente. Desde el siglo XIX y principios del XX es una cosa extrañísima, realmente, porque son gente que sabe un montón y tiene unas ideas de lo más extravagantes después. O sea, Sí, y sí. sin embargo, las referencias son enormes. Tienen una capacidad de estudio realmente claro, los que estudiaban eran pocos y tal, pero tenían una capacidad de trabajo realmente impresionante, ¿no? Las instituciones lo ofrecían, claro. No seguían el sistema del materialismo filosófico de bueno. No, desde luego, pero con 12 años se metían en un sistema de estudios y ya estaba hasta el final, ¿no? Entonces, pues bueno. El caso es que, digamos que mi libro es un libro de tesis contra, Sí. libro de tesis a la contra, ¿no? Dialécticamente en este sentido. No es un libro de síntesis de la España de la Edad Media, no. Está buscando, como hay otros libros que han salido, incluso desde el propio materialismo filosófico, ¿no? Que tienen este carácter más sintético, más tal. No. Este es un libro de tesis contra esa idea, entonces se divide. Entonces yo quise ver precisamente a partir de una idea bueno, no está completamente así tal como yo las pongo ahí, no está. Ya. Pretendo que sea un desarrollo, por supuesto, lo que dice bueno ahí, pero bueno, algunas conclusiones son hasta en contraposición. Por ejemplo, el origen de España en Pelayo
de la nación española como nación me parece demasiado temprano. Hablar de proto-España, como llegó a hablar Bueno, hablando de la España visigoda, me parece, que no es Hispania, que es la Hispania visigoda, me parece excesivo también. Es decir, una especie de poner el carro antes de los bueyes. Pero bueno, todo eso son ya precisiones internas, digamos, al asunto, porque la tesis global, por supuesto, es la Pedro, tesis tenemos que ir acabando, nos vamos Sí, quedando ya sin termino. tiempo. Y Sí. entonces es contra la idea de la no de existencia de España en la Edad Media. Falso. España nace en la Edad Media, precisamente. Y además como nación en el siglo XIII, precisamente cuando hay una cohesión a nivel peninsular, que implica el recubrimiento de la península entera, y eso significa pues una geopolítica a partir de esa cohesión peninsular, con la mezcla de todos los pueblos que terminan consistiendo en lo que son los españoles, lo que somos los españoles, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es la idea. Y hasta el siglo XIII no se produce, y la palabra además acompaña la filología con el concepto de español, ¿no? Y todo esto. Pues ha sido un honor, Paloma, Pedro. Gracias, Vicente, por ayudarme con el programa. Os invito, porque hoy ha sido como un aperitivo, pero de los malos, o sea, de esos que no pagas, ¿sabes? El aperitivo que te dan cuando te vas a tomar algo en un restaurante. Quedamos, os invitamos, por favor, no nos olvidéis, contar con nosotros en próximas ocasiones. Seguiremos hablando del libro, lo tienen en portada, vuelvan a ver en nuestro canal de YouTube esta interesantísima entrevista y compren los libros, no se olviden, me lo agradecerán, a pesar de que hayan buscado títulos capciosos para vender más, porque esto es mercadotecnia también. Lo cierto es que su contenido siempre hará honor a los autores y no les defraudará. Así que muchas gracias a nuestros invitados por su participación y a nuestros amigos por acompañarnos. En el próximo programa profundizaremos en algunos aspectos más importantes de la obra de Gustavo Bueno, como su crítica al marxismo, su defensa de la razón y su preocupación por la España contemporánea. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.